la historia humana. Este conflicto que se produce entre Rusia y Ucrania. Y hermanos, uno todavía no puede entender por qué los conflictos no se pueden solucionar por medio de la comunicación, por medio de las relaciones interpersonales. Y ha comenzado una tremenda guerra, no con armas, sino una tremenda guerra de información también. Quien más informa probablemente contamina más rápido la mente de los demás. Y entonces la sociedad mundial comienza a tomar partido unos por otros. En el pasado ha habido situaciones similares, muy similares, y el mundo no se ha espantado. Más o menos en 1949 nació la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, para tratar de frenar algún tipo otra vez de levantamiento bélico que ponga en riesgo la paz mundial. Sin embargo, la OTAN funciona cuando quiere funcionar y el resto del mundo funciona también cuando quiere funcionar. Aún la OTAN con Norteamérica y Rusia con China son casi fuerzas similares en el mundo. Así que tenemos que estar expectantes y pendientes de lo que va a pasar en los próximos días. Que yo haya escuchado del presidente ruso, nunca dice nada que no tenga bajo la manga. Y si él ha dicho que cualquiera que ose atacar su nación se enfrentará a situaciones que nunca en la historia humana se ha visto. No sabemos. Lo que sí sabemos es que hace 2 años crearon un arma supersónica que puede llegar en pocos minutos a cualquier parte del mundo y puede destruir cualquier cosa en el mundo. ¿Qué nos toca hacer como creyentes? Orar, pedir la gracia y la misericordia de Dios, no solamente por Ucrania, sino por aquellos soldados que se enfrentan, pues son seres humanos, dejando muchas familias en el dolor. Vamos a orar esta mañana por ello. Padre, te damos gracias por habernos permitido alabarte, exaltar tu nombre, Señor. Pero esta mañana también, Señor, queremos suplicarte como tus hijos por esto que pasa, Señor, entre Rusia y Ucrania. Padre, obviamente tengo que entender que tú estás permitiendo esto porque tú eres soberano y nada escapa a tu control. Sin embargo, te pedimos, Señor, que tengas misericordia y gracia con la humanidad. Con esa humanidad, Señor, que tú, en una expresión de amor, fuiste capaz de mandar a Jesucristo, tu Hijo, para dar su vida por esta humanidad, Señor. Y yo sé, Señor, que nuestras acciones colman tu paciencia. Pero no dejes de tener gracia y misericordia con tu creación, por favor. Sostén, Señor, a las familias de ambas naciones cuyos hijos están combatiendo en esta guerra, Señor. Por favor, Padre, apelamos a tu misericordia y tu gracia para que haya una solución, Señor, que traiga a lo menos paz entre estas dos naciones. Aunque en otras partes del mundo hay otros conflictos, no con armas, pero de otra índole, Señor. En el nombre de Jesús te damos muchísimas gracias y ahora te pedimos también por el mensaje de esta mañana, Señor, que tú nos guíes, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.
Justamente pensando en estas cosas que están pasando en el mundo, es que tenía prácticamente el bosquejo el domingo pasado, cuando estaba compartiendo la palabra de Dios en Hechos 6, 1 al 7, pero pensando en todo lo que pasó esta semana y todo lo que se cierne en el mundo hoy en día, aunque ustedes tienen allí en sus títulos el arresto de Esteban a partir del verso 8, realmente lo que yo quisiera hablar esta mañana es de el hombre de Dios para todos los tiempos. ¿Quién es el hombre de Dios para todos los tiempos? Sí, porque a través de la historia humana un sinfín de eventos, un sinfín de hechos han puesto al descubierto lo que hay en el corazón del ser humano. Y necesitamos preguntarnos, ¿quién es el hombre de Dios para todos los tiempos? Y me parece aquí tenemos un texto que nos ayuda a responder esta pregunta sobre un hombre de Dios para todos los tiempos, según lo que encontramos en Hechos capítulo 6. Me parece tiene un poco de eco el volumen, el micro, hay que bajarle. Suficiente, creo, mi voz es bastante fuerte, pero ok, muchas gracias, ahí me parece ha bajado bastante. Cuando hablamos del hombre de Dios para todos los tiempos, tenemos que pensar en las cualidades que Dios desea que cada uno de sus hijos pueda expresar. Así que me estoy refiriendo a aquellas cualidades que Dios desea que cada uno de nosotros como sus hijos podamos expresar. No se trata de lo que otro ser humano piensa o planifica acerca de un perfil del ser humano, como se han puesto siempre a través de los tiempos. El perfil del hombre del siglo XXI, el perfil del hombre del siglo XX, y así hemos pasado por la historia hablando acerca de un perfil de persona para enfrentar las circunstancias de los tiempos. No, sino que lo que Dios mismo desea es observar en cada uno de nosotros lo que Él desea que manifestemos como sus hijos. Por eso hablo del hombre de Dios para todos los tiempos. Lo que Dios desea observar en nosotros como sus hijos a través de todas las épocas de la historia. Y me parece, eso lo podemos ver en la vida de este hombre llamado Esteban. Lo hemos visto también en la vida del Señor Jesucristo, lo hemos visto en la vida de los apóstoles, pero como nos toca esta mañana hablar sobre este pasaje que enfatiza la vida de Esteban, pues vamos a hablar de la vida de Esteban como el hombre de Dios para todos los tiempos, como aquel hombre que encierra las cualidades que Dios desea que todo hijo suyo deba tener para enfrentar cualquier circunstancia a través de todos los tiempos. Tenemos que entender que lo que está escrito aquí viene de parte de Dios, que sencillamente Lucas es el lápiz de Dios, pero las palabras son de Dios. Tenemos aquí de la mente de Dios. Lucas solo fue el instrumento que Dios usó para que tengamos todo lo que tenemos aquí. Por lo tanto, tengo que considerar que estas palabras vienen de Dios. Y esto es lo que dice Dios acerca de la vida de este hombre llamado Esteban. Esto es lo que Dios observó, esto es lo que Dios hizo con la vida de Esteban. Ya nos ha dicho Hechos capítulo 6 que Esteban era un hombre de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y de sabiduría. A lo menos eso es lo que los apóstoles dijeron que deberían buscar: hombres de buen testimonio, hombres llenos del Espíritu Santo y de sabiduría. Por lo tanto, ese era de alguna manera el perfil que los apóstoles pusieron para escoger a estos hombres que se deberían encargar de este problema interno que había en la congregación. Eso era parte también de seguramente los requisitos de Dios. No seguramente, sino que era exactamente los requisitos de Dios buscando en el hombre para todos los tiempos. Pero tenemos que volver hacia atrás para mirar
¿Cuáles son estas cualidades que Dios espera del hombre que puede enfrentar todos los tiempos? Y digo que tenemos que volver atrás porque miren cómo empieza el verso 8. Dice, y Esteban. Que lo que marca esa expresión y es una continuidad de lo que antes se ha dicho. Por lo tanto, tengo que regresar a lo que antes se ha dicho y como el verso 8 empieza hablando de Esteban, tengo que buscar lo que antes se ha dicho ya acerca de quién, acerca de Esteban. ¿Y qué es lo que se ha dicho antes acerca de Esteban? Miren verso 5, la primera parte. Dice, agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban. Y aquí me parece viene las primeras cualidades que Dios espera en el hombre que puede enfrentar o afrontar todos los tiempos en la historia. En primer lugar dice, Esteban, varón lleno de fe. Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué quiso decir Dios cuando habló de un hombre lleno de fe? Ahora miremos Hebreos capítulo 11 y el verso 1. Para notar allí lo que implica la fe. Dice, es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Me parece que aquí, hombre de fe, lleno de fe, tiene que ver con creer algo que no hemos visto todavía, pero más que eso me parece es creer en aquel que es el autor de eso que no hemos visto todavía. Por lo tanto, la fe implica creer en aquel que es capaz de hacer todas las cosas. La fe entonces tiene que ver con creer en Dios. Tiene que ver con confiar en Dios. Y la palabra dice que Esteban era un hombre lleno de fe. Esteban era un hombre que confiaba en Dios. Y hay grados de fe. Sí, porque Jesús dijo a sus discípulos, ustedes son hombres de poca fe. Pero aquí la Escritura habla de un Esteban lleno de fe. Es un hombre lleno de fe, tal que la fe es confianza en el carácter de Dios. Fe es confiar en que Dios tiene control de todas y cada una de las circunstancias que podemos ver en nuestras vidas o que podemos ver dentro de la creación o que podemos ver en el universo que tenemos. Entonces, a medida que conocemos a Dios, nuestra fe se acrecienta. A medida que intimamos con Dios, mayor confianza tenemos en Dios. A medida que conocemos la grandeza de nuestro Dios, más confianza tenemos en Él. Y Esteban entonces era un hombre lleno de fe. Esteban era capaz de poder ver que dentro de la soberanía de Dios, cada una de las circunstancias de su vida venían de parte de Dios. Esteban no tenía nada, absolutamente nada que reclamar a Dios porque entendía que cada circunstancia de su vida estaba dentro de la soberanía de Dios. Eso es fe. Eso es fe. Fe no es hacer que Dios haga lo que yo quiero. Fe es descansar en que lo que Dios hace es lo mejor para mí. Eso es fe. Por eso muchas veces nos equivocamos y nos sentimos desilusionados, porque cuando oramos pensando que Dios tiene que hacer lo que yo le estoy pidiendo, porque eso sería fe. ¿O eso me ayudaría a confiar más en Dios? No. Lo que Esteban nos está enseñando es que Esteban tiene confianza en el carácter de Dios, en cómo es Dios y cómo expresa Dios su voluntad a través de las circunstancias
de nuestras vidas. Esteban va a enfrentar luego la muerte, pero en ningún momento hay un reclamo de Esteban por lo que está pasando en su propia vida. Esteban sabe que va a enfrentar la muerte más tarde, pero no hay ni un ápice de reclamo acerca de ello. Esteban tiene plena conciencia del carácter soberano de Dios para saber que cada circunstancia de su vida está bajo el control de Dios y por eso su corazón no se quiebra. Por eso es que sus fuerzas no decaen. Por eso es que en medio de las circunstancias no se deprime. Por eso es que no siente ningún tipo de frustración. Porque considera que todos los eventos en el mundo y su propia vida sencillamente es parte de la voluntad de Dios. Y creo que aquí podemos aprender a cómo reaccionar frente a las circunstancias que rodean nuestras vidas. Sean estas buenas o sean estas difíciles de afrontar, pero Esteban tenía en su corazón la confianza en su conocimiento acerca de Dios y específicamente acerca de la soberanía de Dios. La pregunta para nosotros esta mañana es, ¿por qué Esteban tenía tanta confianza en Dios? ¿Por qué? Y la respuesta es porque Esteban conocía a Dios íntimamente. Esteban conocía tan íntimamente a Dios que podía entender los propósitos de Dios en su vida y lo que estaba pasando alrededor suyo. ¿Eso a qué nos lleva? Nos lleva a todos nosotros, en primer lugar, a que necesitamos conocer más a Dios. Por eso no reaccionamos como deberíamos reaccionar frente a las circunstancias de la vida. Por eso es que cuando perdemos el trabajo nos desanimamos tremendamente. Por eso es que cuando nos dan una noticia sobre alguna enfermedad que no podemos manejar, nos asustamos tremendamente. Y estamos seguramente todos asustados por el impacto de este evento entre Rusia y Ucrania. No sé cuántos han visto, pero la gasolina que costaba, a lo menos la de 90, que costaba 15 soles 80, ayer subió a 17 soles 35. El grano se importa de Rusia. Para el cultivo, la urea se importa de Rusia. Así que todo lo que está pasando en el mundo va a tener su impacto en los países dependientes de otras naciones como el Perú. Así que probablemente tengamos circunstancias que no las hemos buscado, pero que las vamos a tener que afrontar. La pregunta es, ¿cómo las vamos a afrontar? Si fuéramos como Esteban, no estaríamos tan asustados ni preocupados. Tendríamos que pensar que dentro de la soberanía de Dios permite estas cosas y tenemos que confiar en sus sabios propósitos. Y que más bien, lejos de desanimar nuestro corazón, tendríamos que acercarnos más a Dios para sentir la fortaleza de parte de Dios en medio de las circunstancias de la vida. Entonces, en primer lugar, si reflexionamos o aplicamos este primer punto en nuestras vidas, un hombre lleno de fe, tendríamos que decir, necesitamos profundizar más nuestro conocimiento de Dios. En segundo lugar, deberíamos pensar en que necesitamos ver la soberanía de Dios en cada evento de nuestras vidas. No tenemos que apartar la soberanía de Dios de lo que está pasando en nuestras vidas. Cuando hacemos eso, pensamos que vivimos en el azar, vivimos en la casualidad. Y eso no es así.
Tenemos a un Dios que controla absolutamente todo lo que pasa en este universo. Esteban, un hombre lleno de fe. Y tenemos que preguntarme, ¿yo soy un hombre de poca fe? ¿Como los discípulos? ¿Como los apóstoles al comienzo cuando Jesús les dice, hombres de poca fe? ¿O he avanzado tanto en mi vida que ahora puedo ser como Esteban, un hombre lleno de fe? Lleno de fe. ¿Qué más? Así que el hombre de Dios para todos los tiempos, en primer lugar, tiene que ser un hombre lleno de fe, pero en segundo lugar, también en verso 5 nos dice que Esteban era un hombre lleno del Espíritu Santo. Ahora, es interesante porque aquí no habla de que Esteban iba a ser llenado o fue llenado, sino dice lleno, que habla de algo presente y permanente en su vida. ¿A qué nos lleva eso? Nos lleva a ver que en la palabra de Dios podemos encontrar dos maneras de cómo se describe la llenura del Espíritu Santo. En el libro de los Hechos, por lo menos, en primer lugar, podemos ver que este fenómeno de la llenura del Espíritu Santo es intermitente. Es decir, puede ocurrir varias veces sobre la misma persona o sobre un mismo grupo de personas. ¿Quieren ver? Miren allí en Hechos capítulo 2 y el verso 4. Hechos 2, verso 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Estamos hablando de los que estaban en el aposento alto. Ahí estaban orando, buscando a Dios. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. Miren capítulo 4, versículo 8. Capítulo 4, verso 8, dice lo siguiente. Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Otra vez, Pedro, llenos del Espíritu Santo. Verso 31, otra vez, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y otra vez todos fueron llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces tenemos que ser llenos del Espíritu Santo? Bueno, para cumplir los propósitos de Dios, tenemos que ser llenos del Espíritu Santo. Cada vez que somos usados como instrumentos de Dios, Dios tiene que llenarnos con su Espíritu Santo para poder llevar a cabo los propósitos de Dios. A lo menos mi primera impresión es que este fenómeno es intermitente, es decir, puede ocurrir varias veces sobre una persona o sobre grupos de personas, como lo acabamos de ver en este pasaje de Hechos, capítulo 2 y capítulo 4. Pero en el caso de Esteban, este fue un fenómeno permanente. Permanente. Dice la palabra de Dios, Esteban era lleno del Espíritu Santo. Tiempo presente, continuo. Es algo que experimentó, parece ser, todos los días de su vida. Era un hombre que estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Qué significa? Bueno, básicamente estar bajo la dirección del Espíritu. Estar bajo control del Espíritu. Es decir, su vida constantemente evidenciaba que estaba bajo el control del Espíritu Santo. Es decir, todas las áreas de su vida vivencialmente expresaban la guía del Espíritu Santo. ¿Cómo se da esto? Cuando se cede el señorío a Cristo de toda la vida. Cuando no hay áreas de mi vida donde yo mando y no el Señor. Y creo que todos ahí salimos en deuda. Creo que todos tenemos áreas en nuestra vida que nos cuesta rendir al Señor. Y esta mañana, quién sabe, tenemos que animarnos todos y comenzar a pensar qué áreas de nuestras vidas nos está costando rendir al Señor de tal manera que
no podemos experimentar esta llenura del Espíritu Santo mientras estamos sirviendo al Señor, o mientras pasamos por tentaciones, o mientras experimentamos pruebas en nuestras vidas. ¿Qué áreas de nuestras vidas no hemos rendido bajo el señorío de Cristo? Y por lo tanto no podemos expresar en nuestras vidas la llenura del Espíritu Santo. Porque seguimos siendo nosotros el Señor y dueño de nuestras propias vidas. Y podemos pensar esta mañana juntos, ¿qué se opone a rendir las áreas de nuestra vida a Cristo? ¿Qué es aquello que es el mayor estorbo para que esta área de mi vida pueda ser rendida a Cristo? Ahora, eso yo no lo puedo saber, eso solamente lo sabe Dios, porque dice la palabra en Jeremías que solamente Dios sabe lo que hay en nuestros corazones, porque Él dice, Él pesa los corazones, dando a entender de que Él sabe a profundidad lo que hay en cada ser humano. Lo que hay en sus pensamientos, lo que hay en sus deseos, lo que hay en sus emociones. Y creo que la segunda pregunta que podemos hacernos a manera de aplicación esta mañana, hablando sobre la llenura del Espíritu Santo, es la siguiente. ¿Estamos tratando de hacer la obra de Dios en nuestra carne o en el Espíritu? Porque si no somos llenos del Espíritu Santo, entonces, ¿en qué servimos al Señor? Ahora vamos a ver cómo se manifiesta eso en la vida de Esteban. Pero me parece que aquí tenemos de parte de Dios estas cualidades que hablan del hombre que Dios puede usar en todos los tiempos o del hombre que puede enfrentar todos los tiempos. Y eso necesitamos hablar hoy día, el hombre que puede estar preparado para enfrentar todos los tiempos. Así que verso 5 nos ha dicho que Esteban era un hombre lleno de fe. Dios diciendo a través de Lucas que Esteban era un hombre lleno de fe y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Pero miremos ahora versículo 8. Dice en tercer lugar, y Esteban lleno de gracia y de poder. Lleno de gracia y de poder. ¿Qué quiso decir el escritor con lleno de gracia y de poder? Me parece que eso lo podemos ver gráficamente al hombre lleno de gracia en la vida del Señor Jesucristo. O en la vida de Pedro, en la vida de Pablo, más adelante. Pero según veo en los evangelios, un hombre de gracia es un hombre humilde. Un hombre de gracia es un hombre manso. Un hombre lleno de gracia es un hombre que no es un buscapleitos. Un hombre de gracia es un hombre perdonador. Un hombre de gracia es un hombre que no guarda resentimiento, alguien que no daña al prójimo difamándolo. Un hombre de gracia es un pacificador. Es aquel que procura estar en paz con todos. Es un hombre paciente, es un hombre bondadoso, es un hombre capaz de amar sin condición. Es un hombre que vive también experimentando el gozo de Dios. Es un hombre que vive en contentamiento como Cristo. Es una persona que puede lidiar con su propio pecado, pero que también puede lidiar con el pecado en la sociedad. Es decir, no un hombre que lidia solamente con su propio pecado, sino que puede lidiar con el pecado de la sociedad. Un hombre que experimenta gracia sobre gracia. Miren lo que dice Juan capítulo 1 y verso 14 o verso 16. Pero para entender, verso 15, Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este de quien yo decía, el que viene después de mí, es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos
todos, ¿qué? Gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Aquello de parte de Dios que deja ver los frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Un hombre que es conforme al corazón de Dios, un hombre que produce contentamiento a Dios, como Cristo produjo contentamiento en el corazón del Padre. Por eso hemos hablado de todas estas cualidades. Gracia sobre gracia. ¿Experimentamos eso en nuestras vidas? ¿Somos hombres pacíficos? ¿Somos hombres que tenemos contentamiento? ¿Somos personas pacientes? ¿Somos personas que lidiamos con nuestro propio pecado y lidiamos con el pecado que hay en la sociedad? ¿Somos personas que expresamos gozo, que nos gusta vivir en paz? El Señor Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy. El hombre de gracia, lleno de gracia, experimenta todas estas cosas por el Espíritu Santo en su vida. Así que el hombre de Dios para todos los tiempos es un hombre lleno de fe, es un hombre lleno del Espíritu Santo, es un hombre lleno de gracia y de poder, dice el escritor Lucas. Poder que se manifestaba en las señales y prodigios, estos eventos que eran como el sello de autoridad espiritual en la vida de Esteban. Sí, era un sello a su ministerio, era un sello a su propia vida espiritual. Sí. Era un hombre capaz de ser un instrumento de Dios para hacer sanidades, para impactar con la predicación, como lo vemos que ocurrió en esos tiempos. ¿Sabes? Me hace pensar en que Esteban tenía tal impacto en su vida como Pedro lo tuvo en la sociedad de su tiempo. ¿Saben por qué? Cuando uno retrocede una página para ver Hechos capítulo 5 y el verso 15, dice lo siguiente: tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en sus camas y lechos, para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. ¿Qué significaba eso? Significaba que se expresaba tal poder en la vida de Pedro que aún su sombra traía sanidades. Lo mismo podemos decir del Señor Jesús. Cuando estaba pasando por las calles, muchos querían solo tocar el borde de su manto y otros solamente la sombra suya para que se manifieste el poder de Dios en sus vidas. Y aquí me parece es el mismo sentido también con Esteban. La palabra poder es la palabra dunamis en el original, que tiene que ver con poder suficiente para lograr el propósito, por tanto, de Esteban como instrumento de Dios. Era un hombre que no solamente su predicación impactaba, sino también que a través de él ocurrían milagros de sanidad. Es el hombre de Dios para todos los tiempos, indudablemente es el hombre de Dios para todos los tiempos. En cuarto lugar, el hombre de Dios para todos los tiempos, como lo podemos ver en Esteban, es un hombre por cuya vida el Espíritu Santo habla. El hombre de Dios para todos los tiempos es el hombre por cuya vida el Espíritu Santo habla. Porque miren lo que dice el verso 10. Verso 10 dice, pero no podían resistir a la sabiduría y al Espíritu con que hablaba. Sabiduría. Aquí se habla sabiduría específicamente de Esteban. ¿Y qué significa eso? Significa aplicar el conocimiento que tengo a las circunstancias de la vida, habilidad de saber cuándo hablar y cuándo callar. En pocas palabras, sabiduría significa ver la vida como Dios la ve. Ver la vida como Dios la ve. Creo que nosotros muchas veces por falta de sabiduría erramos en la vida y sufrimos las consecuencias.
Hay muchas personas que conocen demasiadas cosas, pero conocimiento no te da sabiduría. Sabiduría es la habilidad de poder aplicar el conocimiento a una situación particular de la vida. En el momento correcto, en el tiempo correcto. De tal manera que solucionas la circunstancia. Y dice Dios a través de Lucas que Esteban era un hombre de sabiduría. Pero lo que más me gusta es que es un hombre por cuya vida el Espíritu ha hablado. ¿Qué significa eso? Es justo lo que va a evidenciar a un hombre sabio. Un hombre sabio es aquel por cuyos labios Dios habla. Ese es un hombre sabio. Es lo mismo que el Señor dijo. Miren Lucas capítulo 12, versos 11 y 12. Dijo que no teníamos que preocuparnos cuando estemos frente a las autoridades. No teníamos que preocuparnos cuando alguien nos demanda dar respuesta sobre nuestras acciones en los propósitos de Dios. Miren lo que dice Lucas 12, verso 11. Dice, cuando os trajeren a las sinagogas, ¿dónde estaba? Estaba siendo atacado por los libertos que eran parte de una sinagoga. Y ante los magistrados y las autoridades, ¿dónde iban a ser llevados después? ¿Dónde iba a ser llevado Esteban después? Al concilio. Ahí estaban las autoridades. No os preocupéis por cómo o qué habréis de responder o qué habréis de decir. Y el verso 12 dice, porque el Espíritu Santo os enseñará. ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Pasado el momento? No. Dice, en la misma hora lo que habéis de decir. Qué lindo. Qué hermoso. No tenemos que preocuparnos. Lo que sí tenemos que preocuparnos es lo que ya hemos dicho antes, ser hombres que conocemos a Dios en la intimidad, ser hombres que estamos controlados por el Espíritu Santo, ser hombres que manifestamos los frutos del Espíritu Santo como lleno de gracia y de poder, ser hombres de sabiduría por cuyos labios el Espíritu Santo habla. Porque cuando estemos frente a las dificultades, cuando estemos frente a aquellos que quieren dañarnos o a aquellos que reclaman algún tipo de respuesta de nuestros labios, ¿qué va a pasar? En ese mismo momento no hablaré yo, usará mis labios, sí, pero ¿hablará quién? El Espíritu Santo. Ahora, ¿se han dado cuenta que cuando uno mira Hechos 6 y verso 10, la palabra espíritu está con minúsculas o con mayúsculas? Está con mayúscula. ¿Se trata del Espíritu del hombre o del Espíritu Santo? Se trata del Espíritu Santo. Por lo tanto, hermanos, tenemos que entender. Estas son las cualidades que Dios anhela y espera en sus hijos para que podamos enfrentar cualquier tiempo o cualquier época en la historia. Para que podamos enfrentar cualquier circunstancia y cualquier momento de la historia. Momentos como los que estamos viviendo, momentos como los que particularmente tú vives cada día. Antes, en el capítulo 6, los primeros versos, hemos visto un enfrentamiento interno en la iglesia de una manera interna. El resto del pasaje nos habla de un enfrentamiento externo. Pero en ambos momentos lo que vemos son estas cualidades de hombre, hombres llenos de fe, hombres llenos del Espíritu Santo, hombres llenos de gracia y de poder, hombres por cuya boca el Espíritu Santo habla. ¿Saben por qué? Porque miren las cualidades que manifiesta la sociedad de todos los tiempos. Miren estas cualidades que se manifiestan en la sociedad de todos los tiempos. Miren verso 9. Entonces se levantaron uno de los de Cirene, uno de los de la sinagoga de los llamados los libertos, y los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando con Esteban. Son personas helénicas, son helenistas, son de habla griega. Son aquellos
que en combate fueron tomados prisioneros, en alguna revuelta fueron tomados prisioneros, pero que luego de algunos años el Imperio Romano los liberó. Y regresando a Jerusalén, habían formado su propia sinagoga, no solamente para ellos, sino para personas que venían de Asia, de Alejandría, personas también de habla griega. Estas son personas contenciosas, porque miren lo que dice al final del verso 9. Dice, disputaban con Esteban. ¿Acaso dice que Esteban disputaba con ellos? No, dice que ellos disputaban con Esteban. Eran personas buscapleitos, como tenemos en la sociedad, como ha habido en la sociedad de todos los tiempos, personas problemáticas, personas que siempre están buscando lastimar y dañar la obra de Dios, personas que siempre están buscando dañar y lastimar a los hijos de Dios, personas que siempre están tratando de buscarla sin razón para enfrentar a los hijos de Dios, para enfrentar la iglesia de Dios. ¿Es así en todos los tiempos o no? Sí, es así. No era diferente para el tiempo de Esteban. La pregunta es, ¿que estamos preparados para eso? Bueno, Esteban lo estaba porque Esteban era un hombre lleno de fe, un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre lleno de gracia y de poder, un hombre por cuyos labios el Espíritu Santo hablaba. Así que tenemos una sociedad contenciosa, una sociedad que está lista para pelear. Y eso lo vemos en todos los tiempos. Yo estaba siguiendo este análisis que hacen diferentes personas en todas partes del mundo sobre lo que pasa en Ucrania y lo que pasa con Rusia. Y saben, encontré a alguien que decía, el Señor Jesús viene pronto, decía, por lo que estaba pasando. Y el siguiente comentario era, ignorante, Cristo ya murió, ¿por qué lo nombras? ¿Se dan cuenta? ¿Hacia dónde va la sociedad del siglo XXI? ¿Se dan cuenta lo que espera a las generaciones futuras? No a las generaciones presentes nada más, a las futuras. Porque las generaciones presentes ya estamos invadidos con ese tipo de pensamiento de la no existencia de Dios. Y si hay algo que se le pueda llamar a Dios, no interviene en lo que pasa en este mundo. Tenemos una sociedad contenciosa, como pasó para Esteban. ¿Qué más podemos ver? Verso 11. Verso 11 dice, entonces sobornaron unos para que dijesen que le habían oído hablar blasfemias contra Moisés y contra Dios. Es una sociedad también de hombres malvados. Hombres que están listos para hablar mal de todos. De todos aquellos que piensen diferente como ellos. Están listos para comprar jueces, están listos para comprar testigos, están listos para lastimar y para dañar y para agredir a los que no comulgan con ellos. ¿Y quiénes son? ¿No somos nosotros? Sí somos nosotros. En esos tiempos, ¿quién era? Esteban. ¿Quiénes eran? Los apóstoles. ¿Quiénes eran? Los discípulos, los seguidores de las enseñanzas de los apóstoles. En este tiempo, ¿quién es? La iglesia. Particularmente lo es usted. En el trabajo, en su vecindario, por donde usted camine, encontrará hombres contenciosos, pero encontrará también hombres malvados que querrán destruirles. Querrán destruirnos. Le estaba pasando a Esteban. Pero ¿por qué Esteban no se quebró? ¿Por qué Esteban no se frustró? ¿Por qué no se amilanó? ¿Por qué no salió huyendo? Porque era el hombre de Dios para todos los tiempos. Miren el verso 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos, a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Hombres que encabezan revueltas. Hombres que hacen motines.
Es decir, hombres que son capaces de convencer a otros de que están diciendo ¿qué? De que están diciendo la verdad. Y hermanos, es lo que pasa hoy en día. Es lo que está pasando en nuestro propio país. Es lo que está pasando con Rusia y Ucrania. Tú puedes escuchar noticieros prorrusos, noticieros pro-OTAN, noticieros pro-Ucrania. La pregunta es, ¿dónde está la verdad? La verdad es que Dios está permitiendo que pase esto. La verdad es que tenemos que acercarnos a Dios. La verdad es que el hombre ha dejado de mirar a Dios y de buscar a Dios. Esa es la verdad. Pero aquí se nos dice, hombres que encabezan revueltas, hombres que organizan motines. Y tenemos que prepararnos, hermanos, qué tristeza fue para mí escuchar hace poquito que en Argentina se probó el aborto a las 24 semanas de embarazo. Si son 40 semanas para el embarazo, para que un niño pueda ver la luz, interrumpirlo a las 24 semanas es más de la mitad ya de formación de ese bebé. ¿Saben qué era lo más triste? Un montón de mujeres aplaudiendo y gritando vivas por eso. Eso era lo más triste. ¿Y sabes qué es lo peor? Que este grupo feminista pedía que los demás países del continente imiten lo que acaba de hacer la sociedad argentina. ¡Qué tristeza! Para eso se levantan motines, para eso se levantan revueltas, para eso se compran testigos, para eso hay confrontaciones. ¿Y quiénes somos los llamados a contrarrestar eso? La iglesia. Pero la iglesia, ¿somos hombres llenos de fe? ¿Somos hombres llenos del Espíritu Santo? ¿Somos hombres llenos de gracia y de poder? ¿Somos hombres por cuyos labios habla el Espíritu Santo? Solo cada uno de nosotros tiene la respuesta. Pero quiero terminar esta mañana con la última cualidad que yo veo en este hombre Esteban como un hombre para todos los tiempos. Mira verso 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Creo que la última cualidad que Dios desea del hombre de todos los tiempos es un hombre cuyo rostro muestre lo celestial. Cuyo rostro muestre lo celestial. Y se me preguntará, ¿a qué se refiere con eso, pastor? Cuando lleguemos al capítulo 7, que me parece, pastor Alex estará meditando sobre el capítulo 7, lo hará notar. Pero por lo menos 2 cositas o 3 cosas aquí. En primer lugar, un hombre cuyo rostro muestra lo celestial es un hombre que se puede ver una profunda comunión con Dios en su vida. Un hombre que muestra un rostro celestial es un hombre que se puede ver la gloria de Dios actuando en él. Y en tercer lugar, me parece que un hombre de Dios que muestra un rostro celestial es un hombre de Dios que ya ve su vida en la presencia de Dios. ¿Sabe por qué digo eso? Porque en el capítulo 7, cuando Esteban va a morir siendo apedreado, dice que él veía a alguien que se puso de pie. ¿Quién sería ese que se puso de pie? Cristo, que estaba a la derecha del Padre. ¿Qué vio? Vio su lugar en el cielo. Sin temor, sin ningún miedo. Las piedras le caían, pero yo creo que estas personas jamás olvidaron el rostro de Esteban.
como los judíos jamás olvidaron el rostro de Moisés cuando bajó del monte Sinaí. ¿Qué evidenciaba el rostro de Moisés? Que había estado en la presencia de Dios. ¿Pudieron resistirlo? No. Tuvo que ponerse un velo. ¿Las personas que estaban atacando a Esteban pudieron resistirlo? No. Cogieron piedras y terminaron con su vida. Lo que no sabían era que su muerte era la entrada a la gloria para él. Y así tenemos que pensar nosotros. El hombre de Dios para todos los tiempos es un hombre lleno de fe. Es un hombre que está gobernado por el Espíritu Santo. Es un hombre que manifiesta sencillamente el obrar del Espíritu Santo en su vida, los frutos. Es un hombre que es capaz de ser un instrumento de Dios para obrar milagros en su vida. Es un hombre por cuya boca habla el Espíritu Santo y es un hombre que muestra un rostro celestial. Un rostro que evidencia su profundidad de comunión con Dios, un rostro que evidencia la gloria de Dios y un rostro que ve el lugar donde va, la presencia de Dios. Así nos vemos frente a las adversidades de la vida. Así nos vemos. Así nos vemos frente a aquellas áreas de nuestras vidas que nos estorban. Así nos vemos cuando estamos aquí adorando al Señor. Que Dios nos ayude a todos en nuestra comunión con Él. Vamos a orar. Padre, te damos gracias esta mañana. Señor, quién sabe, no entendemos todo aquello que está pasando, aconteciendo, ni en nuestras propias vidas, mucho menos alrededor de ellas. Pero confiamos, Señor, en que tu soberanía está en control absolutamente de todo. Señor, hemos hablado de estas cualidades que uno puede ver como desafiantes en la vida de Esteban, que tendríamos que verlas en nuestras propias vidas, Señor. Si nos hemos analizado esta mañana, tú sabes, puedes hablar a nuestra mente, puedes hablar a nuestros deseos, puedes mover nuestras emociones, Señor, porque de seguro anhelamos ser ese hombre que tú anhelas que seamos, Dios. Pero si hay cosas que lo impiden, Señor, ayúdanos, fortalécenos, danos la capacidad para batallar con ello hasta salir vencedores. Ver que tú puedes expresar a través de nuestras vidas, Señor, tu poder y tu gloria. Como lo hiciste con tu siervo Esteban. Bendice tu iglesia, Dios. Bendice cada uno de tus hijos de tal forma que nuestro corazón, Señor, se quebrante cada día. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.